Se está produciendo una revolución tecnológica que transformará nuestro mundo. Conoceremos a los inventores y a los emprendedores que están construyendo una nueva generación de máquinas extraordinarias. Nadie ha inventado ni desarrollado este tipo de tecnología antes. Máquinas que prometen transformar nuestras vidas. Esto debe ser lo más parecido a teletransportarse. Máquinas que ayudarán a mejorar nuestro mundo. Cada día me despierto, miro a mi hijo y pienso en cómo quiero que sea su mundo. Esa es mi motivación. Entraremos en los talleres e instalaciones de prueba de las empresas más innovadoras del mundo. Mucha gente te dirá, no eres la persona indicada, pero todo gran cambio parte de una apuesta personal. Y seremos testigos de cómo estas máquinas del mañana cobran vida hoy. Ingeniería del mañana. Energía solar de nueva generación. En lo profundo del interior de Australia se está construyendo algo extraño. En estas llanuras desérticas y solitarias, los ingenieros están instalando los componentes clave de una novedosa fuente de energía sostenible. Si funciona, podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la crisis climática. Estamos a la vanguardia de la innovación y eso es muy emocionante. Veo mucho potencial en esta tecnología. Una combinación de paneles, espejos y turbinas podría revolucionar la industria energética, captando más energía solar e incluso logrando lo que parece imposible, producir electricidad solar de noche. Esta tecnología puede tener un gran impacto en ese futuro sostenible que este planeta necesita. Pero la historia de esta torre solar de la era espacial no empieza aquí. La historia comienza hace más de 4 décadas, en Melbourne, Australia, cuando el ingeniero John Lassick se preguntó cómo potenciar la energía solar. Cuando empecé a trabajar en esto allá por los años 70, algunos pensaban que me dedicaba a la brujería vudú. ¿Qué era eso de la energía solar? Pero una de las cosas bonitas de tener 22 años es que eres ingenuo y ves las posibilidades sin entender las limitaciones. Con la semilla sembrada, John Lassick pasó décadas desarrollando su idea y luego, en 2010, lanzó su empresa Raygen. Ha sido una aventura de ingeniería científica que ha ocupado toda mi vida. Estamos entrando en una era de nuevas ideas. Y esta nueva era es muy necesaria. Porque cada año crece nuestra demanda de energía. Los científicos creen que el consumo global de energía aumentará un 34% para el año 2050. Pero el problema no es la cantidad de energía que consumimos, sino su origen. El petróleo, el carbón y el gas siguen alimentando nuestros sistemas de transporte, nuestros hogares y negocios. Toda la economía mundial se basa en generadores basados en combustibles fósiles. Pero los combustibles fósiles no son la única fuente de energía que podemos aprovechar. Una abundante fuente de energía ilumina la Tierra todos los días. El Sol es un gigantesco reactor de fusión nuclear. Su temperatura superficial es de 6.000 grados y la interna de unos 20 millones de grados. Es una fuente de energía infinita. Los paneles solares convencionales captan parte de este inmenso recurso y están demostrando que son una alternativa ecológica que ya satisface el 5% de la demanda eléctrica del planeta, pero no pueden reemplazar a los combustibles fósiles por sí solos. Los paneles solares tradicionales tienen varias limitaciones que podemos subsanar con otras formas de tecnología solar. En primer lugar, los paneles solares son ineficientes. La mayor parte de la energía solar que incide sobre ellos se desperdicia.
En segundo lugar, solo producen electricidad, por lo que no pueden reemplazar otros usos de los combustibles fósiles. Y en tercer lugar, una vez que el sol se pone, dejan de generar energía. Por eso están intentando encontrar nuevas formas de aprovechar la energía de los rayos solares. Pero para los ingenieros es territorio inexplorado. Es un gran reto, especialmente cuando se está a la vanguardia de tecnologías desconocidas y se está forjando un nuevo camino a seguir. Pero un grupo de ingenieros está cambiando nuestra perspectiva sobre la energía solar. Es el futuro y se requerirá mucho trabajo de mucha gente para llegar ahí. Nadie ha desarrollado este tipo de tecnología antes. No existe un manual que explique cómo hacerlo. Pero con el planeta al borde de una catástrofe climática, el tiempo apremia. Es urgente abordar estos problemas. Es crucial. En uno de los países más soleados del mundo, Australia, John y el equipo de RayGen han ido a la base. En su laboratorio, están creando un nuevo tipo de panel que pretende mejorar una de las principales desventajas de la energía solar convencional, su ineficiencia. Una de las limitaciones de los paneles solares de silicio convencionales, los que hay en los tejados, es que solo convierten una pequeña parte de luz solar en electricidad. Esto se debe a que los rayos del sol no son todos iguales. Aunque a simple vista parezcan blancos, en realidad están compuestos por una gama de longitudes de onda o colores diferentes. Esto incluye todos los colores del arco iris y también la radiación infrarroja. Las células solares convencionales, conocidas como células de unión simple, contienen un par de capas de silicio. Cuando la luz solar incide sobre la célula, esta absorbe energía y la convierte en electricidad. Sin embargo, este par de capas solo puede absorber una pequeña gama de ese espectro de color. El resto de la luz que incide sobre el panel se desperdicia. El reto de RayGen es aumentar la eficiencia de sus paneles solares. Su inspiración proviene de algo inesperado. A cientos de kilómetros de altura. Existen células solares multiunión desarrolladas para el espacio. Esos novedosos paneles multiunión tienen 3 capas, cada una de un material diferente, especializadas en absorber un rango distinto de longitudes de onda. Son sensibles a más partes del espectro y captan más energía para convertirla en electricidad. Estamos trabajando con esos fabricantes de células solares para traer esa tecnología espacial a Australia y crear una versión de esas células solares que podamos usar en nuestro módulo solar. En el laboratorio de RayGen, John prueba su superpanel. Aquí tenemos 2 paneles solares. Este os resultará familiar. Es el típico panel solar de silicio que se ve en los tejados. Y este es el panel solar que hemos desarrollado. Este panel contiene células solares de triple unión, las que se utilizan normalmente en el espacio. El panel normal tiene una eficiencia del 20%. ¿Cuánto captará su panel de la era espacial? Durante esta prueba recibirá todo el espectro de la luz solar. Vamos a colocar los 2 en un módulo del probador de destellos. El probador lo iluminará con una luz muy intensa durante un breve periodo de tiempo y vamos a ver cómo son de eficientes. Aquí tenemos una curva de color marfil. Indica una eficiencia del 38%. Es un resultado increíble. Duplica la eficiencia habitual. Aunque estos 2 paneles solares tienen el mismo tamaño, el rendimiento es muy diferente. RayGen puede producir el doble de electricidad con cada rayo de luz solar que llega a su panel. Hemos logrado traer el espacio de vuelta a la Tierra.
aprovechamos la increíble tecnología desarrollada para el espacio y la utilizamos aquí, en la Tierra. Pero la tecnología espacial tiene un precio. Las células solares multiunión son 100 veces más caras y solo producen el doble de energía, lo que significa que cada vatio costaría 50 veces más. John tiene una idea revolucionaria. En los años 70 se dio cuenta de que los espejos curvos con la forma de una antena parabólica pueden redirigir la luz solar que incide sobre una gran área hacia un pequeño panel solar y generar mucha más energía. De ahí surgió la idea de tener un espejo independiente a gran escala. Lo llamamos helióstato. Los grandes espejos cóncavos o helióstatos reflejan y redirigen la luz solar hacia un pequeño punto, creando rayos solares concentrados. Bajo el sol abrasador de Carwarp, John prueba cómo enfoca la luz el último helióstato que ha diseñado. Esto es un mini helióstato. Es lo que se llama una forma parabólica en espejo. Puede enfocar la luz hacia un punto y concentrar gran cantidad de energía en un receptor de cavidad. Toda la luz solar que incide en el espejo del helióstato se concentra en un pequeño punto. Esta intensa luz proporcionará la energía que sus paneles espaciales convierten en electricidad. Sin embargo, los rayos solares contienen luz y también calor, y este también se concentra. Hemos comprobado que con un solo helióstato de 1 metro cuadrado se pueden generar 400 grados. Si ese haz concentrado se enfoca en uno de nuestros módulos fotovoltaicos, generaría una enorme cantidad de calor y podría dañar el panel. Si Rayen quiere concentrar la luz solar en su superpanel y aumentar la potencia, es fundamental que encuentren cómo evitar ese sobrecalentamiento. La idea es desarrollar un disipador térmico de alta capacidad que absorba esa energía y mantenga las células solares refrigeradas. John y su equipo han diseñado un sistema con una pequeña serpentina para la parte posterior de su panel multiunión. En teoría, el agua fría de la serpentina absorberá el calor que se concentra en el panel, eliminándolo con el flujo de agua. En el laboratorio, John lo pone a prueba. Si este sistema de refrigeración funciona como pensamos, este módulo estará completamente frío al tacto aunque le aplique una llama de 1000 grados. Está helado. Esta ingeniosa solución les permite usar cientos de espejos para enfocar la luz equivalente a 750 soles en sus receptores. Y como cada panel recibe ahora cientos de veces más luz solar de lo normal, se amortizan estos costosos superpaneles al duplicar la eficiencia. La capacidad de refrigerarlos es lo que permite todo esto. Ahora podemos instalar grandes conjuntos de módulos alrededor de un receptor muy grande con varios megavatios de luz concentrada y generar varios megavatios de electricidad a partir de esos receptores. Parece que el equipo de Australia ha descubierto cómo aumentar la eficiencia de la energía solar extrayendo más energía de los rayos del sol. Pero hay un problema de más difícil solución con la tecnología actual. El sol solo brilla durante el día. Al atardecer, los paneles dejan de producir energía justo cuando la demanda de electricidad aumenta. Se podría pensar que la demanda de electricidad disminuye por la noche, porque dormimos. Pero en realidad hay un pico de demanda al ponerse el sol. Y eso se debe a que al regresar a casa, encendemos las luces, cocinamos, calentamos nuestras casas o usamos el aire acondicionado. Y todo esto en conjunto aumenta mucho la demanda. Para que la sociedad sustituya los dañinos combustibles fósiles por un suministro de electricidad renovable las 24 horas, los ingenieros solares se enfrentan a una tarea aparentemente imposible: generar electricidad a partir del sol de noche.
Al otro lado del Océano Pacífico, en el norte de Chile, Francisco Vizcaíno y sus ingenieros están abordando este desafío en Cerro Dominador. La noche es muy larga en invierno. Hay 14 o 15 horas de noche durante el invierno. Es muy difícil suministrar energía durante todo ese periodo. Francisco sabe que la única manera de generar energía solar por la noche es almacenar la energía del día y usarla cuando se pone el sol. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Ese es el reto para el futuro de las renovables. Al igual que Reyen, su plan es usar un campo de helióstatos para dirigir la luz solar hacia una torre. Pero su tecnología es diferente y a una escala mucho mayor. Tenemos 10.600 espejos. Es como un gran bosque. Los espejos llevarán una gran cantidad de energía solar hacia la torre durante el día y luego Cerro Dominador tiene que almacenarla. Pero las baterías convencionales son demasiado caras. En su lugar, recurren a una sustancia que abunda en Chile: la sal. Se concentra la luz del sol en un punto, y en ese punto se puede alcanzar una temperatura muy alta. Lo que necesitamos es calentar un fluido que es sal fundida. Una vez fundida, la sal líquida se puede bombear a la cima de la torre para calentarla a temperaturas aún más altas. La sal fundida, a temperaturas extremadamente altas, se bombea a gigantescos tanques de almacenamiento aislados. Luego, por la noche, ese calor se puede utilizar para convertir el agua en vapor, lo que mueve las turbinas y genera electricidad. El desierto de Atacama es el lugar ideal para implementar este sistema, ya que es uno de los puntos del planeta donde el sol es más intenso. Todo el mundo sabe que en el desierto de Atacama, la energía solar es muy potente. La energía del sol está más presente que en cualquier otro lugar del mundo. Pero incluso aquí, para generar suficiente calor y que el plan funcione, necesitan una torre gigante. Y aquí no se puede construir una estructura que duplique en altura a la Estatua de la Libertad, porque Chile sufre los terremotos más fuertes del mundo. El mayor problema que tenemos en Chile para este tipo de industria son los terremotos. Para que la torre sea inmune a los terremotos, sus cimientos deben estar enterrados a 7 metros de profundidad, en el suelo del desierto. Necesitamos estar completamente seguros de que la torre será fiable en caso de terremoto. Una vez completada la estructura principal, el equipo debe montar un enorme receptor en la parte superior. Aquí es donde los helióstatos dirigirán la luz solar. Así que construimos el receptor completo, pieza a pieza, desde los cimientos. La estructura es enorme, mide más de 30 metros de alto y 18 metros de ancho. Pero entonces llegó el gran reto: elevar ese receptor de 3.000 toneladas a más de 250 metros del suelo. La elevación fue una de las maniobras más importantes durante la construcción. Se utilizaron 16 gatos hidráulicos ubicados en la parte superior de la torre. Por seguridad, el receptor no podía moverse a más de 5 metros por hora. Tras 3 días tensos y agotadores, el receptor se fijó con éxito en su lugar. La torre solar de Cerro Dominador es ahora la segunda estructura artificial más alta de Chile y la quinta más alta del continente. Es impresionante cuando subes a la torre y ves y tocas el receptor en la cima. Es asombroso. Desde allí ves todo el desierto de Atacama. Pero hasta que no haya sal en la torre, no sirve. Y necesitan mucha. Es difícil de explicar. Necesitamos calentar 46.000 toneladas de sal. Esta sal, suficiente para llenar más de 8 piscinas olímpicas, debe fundirse y luego bombearse hasta la torre a través de una red de tuberías.
El siguiente momento más importante durante la construcción es el día que se bombea la sal al receptor. Es un día lleno de emociones intensas, porque necesitas sentirte completamente preparado. Por suerte, lo hicimos bien, y ese día fue todo un éxito. Una vez colocada la sal fundida, el equipo calibra los espejos para reflejar los rayos solares sobre el receptor. Bajo el calor abrasador de 1000 soles del desierto, la sal líquida alcanza los 565 grados antes de descender de nuevo a los enormes tanques de almacenamiento. No necesitas el sol, porque ya ha hecho su trabajo, calentando la sal. Así que puedes generar energía durante la noche y durante el día, las 24 horas, cuando quieras. En el interior de Australia, RayGen busca maneras de hacer su sistema aún más eficiente. Tienen un curioso plan bajo la manga: convertir su mayor problema en una ventaja. Su sistema elimina el intenso calor solar, peligroso para sus paneles solares, con un flujo continuo de agua que los mantiene fríos. Pero su superpanel no solo convierte la luz solar en electricidad, también cuenta con otra fuente de energía: el calor. El agua se calienta a 90 grados y va por estas tuberías subterráneas para almacenarse aquí, en este pozo detrás de mí. Al igual que los tanques de sal de Cerro Dominador, el pozo de agua bajo la torre de RayGen almacena el calor solar. Estos pozos tienen 1 metro de aislamiento en la parte superior y en los laterales también. Así que da igual la hora que sea. Este tanque almacena ese agua a 90 grados. No se le dan muchos usos al agua caliente en el interior de Australia, pero RayGen tiene un plan. Tenemos 17.000 metros cúbicos de agua caliente y hay mucha energía en esa agua. El reto es cómo se puede utilizar para producir electricidad. El calor se convierte en electricidad en las centrales eléctricas convencionales y en Cerro Dominador impulsando una turbina con gas caliente. Pero en esas centrales eléctricas el agua está a más temperatura. Si nos fijamos en la termodinámica, la eficiencia es bastante baja, es de alrededor del 5%, y pensamos, eso funciona, pero está en el límite. El equipo investiga diferentes formas de aumentar la eficiencia de su sistema para obtener más electricidad con la misma cantidad de calor. Primero, se dieron cuenta de que debían usar amoníaco en lugar de vapor, ya que se vaporiza a menos temperatura, pero tenían que aumentar la potencia de salida. Pensamos, bueno, lo normal es que esté a una temperatura más alta. Para aumentarla, necesitarían dirigir más luz solar a su superpanel, arriesgándose a que el calor dañara sus células solares. Así que debían abordar esa necesidad de eficiencia con un nuevo enfoque. Pensamos en otra manera de abordar la situación y lo enfocamos así. Si no se puede aumentar la temperatura más alta, quizás se pueda reducir la más baja. El equipo se dio cuenta de que la solución estaba en enfriar el amoníaco líquido antes de su evaporación. Para ello, necesitaban diseñar un segundo pozo. Pensamos, tiene buena pinta. Claro, sobre el papel es estupendo, pero luego tuvimos que idear cómo hacerlo. Teníamos un diseño para un pozo caliente y pensamos, bueno, usaremos el mismo diseño para el pozo frío. Nuestro reto era conseguir que ese pozo frío, que en este caso contenía mucha agua, tuviera 17.000 metros cúbicos de agua y estuviera frío. Lo que necesitábamos era un refrigerador gigante. Ese enorme refrigerador podía alimentarse con parte de la electricidad del superpanel de RayGen. Con el enfriador instalado, el sistema estaba listo. Detrás de mí está el tanque de frío donde enfriamos el agua a 0 grados. El agua se congela a 0 grados, pero hemos añadido sal para reducir el punto de congelación.
El calor del agua caliente evapora el amoníaco, convirtiéndolo en un gas caliente. A medida que el gas se expande, hace girar una turbina que genera energía. El gas se enfría con el agua fría, convirtiéndose de nuevo en amoníaco líquido, listo para reiniciar el proceso. Como ahora usamos agua a 0 grados, tenemos una diferencia de temperatura de 90 grados. Tenemos 90 grados en el pozo caliente y 0 grados en el pozo frío. Eso duplica la potencia y la eficiencia. La planta de Raygen es el único sistema de energía solar que captura tanto la luz con sus superpaneles como la energía térmica del sol. La planta de Raygen tiene un panel con el doble de eficiencia con el que conseguimos el 40% de la energía y el 60% restante lo conseguimos en forma de calor. Además, como en Cerro Dominador, su electricidad ya no depende de las horas de sol. En teoría, parece la planta de energía solar perfecta, pero Raygen tiene que comprobar su rendimiento en la práctica. Al ponerse el sol, los paneles solares dejan de generar energía. Si su sistema de turbinas funciona, la planta debería seguir generando 3 megavatios de electricidad por la noche. Estamos en la sala de control, el cerebro de la planta. Aquí supervisamos la planta para que todo funcione correctamente. Se aprecia cómo se genera energía por la mañana y se ve cómo deja de captarse energía solar al ponerse el sol. Entonces la turbina se enciende para poder generar electricidad de continuo. La planta de Carwarp produce suficiente electricidad para abastecer a más de 2.000 hogares. Tenemos una conexión a la red eléctrica local. Estamos aprovechando la red eléctrica local y esa electricidad que generamos se distribuye a los municipios vecinos. Esta energía produce 0 emisiones, es decir, no emitimos carbono, es 100% renovable. Innovadores como Raygen y Cerro Dominador trabajan por un futuro más verde, impulsando el suministro de electricidad renovable. En la escuela nos dicen que el futuro es eléctrico. Es decir, la electrificación es una herramienta fundamental para descarbonizar las actividades humanas. Pero muchas emisiones de carbono no provienen de la generación de electricidad, sino de la quema de combustibles. Hay sectores importantes como la aviación, el transporte marítimo y el transporte de larga distancia por carretera, que no pueden prescindir de las ventajas de los combustibles líquidos. Lo mejor de los combustibles líquidos es su increíble densidad energética. Se puede transportar de 60 a 100 veces más energía en un tanque de combustible líquido que en una batería del mismo tamaño. Estos combustibles aún no se pueden reemplazar con baterías, pero sí podrían reemplazarse con combustible sintético, con las mismas propiedades que los fósiles, pero creados artificialmente. Son las mismas características físicas. Pueden utilizarse con las mismas infraestructuras y los mismos motores. Si se reemplazaran los combustibles fósiles actuales, se lograría una reducción de las emisiones de CO2 muy superior al 80%, incluso el 90% o más. Es una gran oportunidad para acelerar la lucha contra el cambio climático. Por eso, los ingenieros quieren encontrar una forma de producir combustible sintético barata y sin emisiones. En el corazón industrial de Alemania Occidental se encuentra un centro de pruebas de torres solares de alta tecnología. Aquí, Gianluca Ambrosetti y su equipo de Synhelion han decidido crear combustibles solares aprovechando el calor del sol. Cerro Dominador y Raygen han encontrado la forma de generar electricidad de noche, pero Synhelion se enfrenta a otro gran reto. Para producir combustibles solares, necesitan un calor mucho más intenso. Las instalaciones termosolares de concentración que existen suelen generar calor, unos 600 grados más o menos. Si se desea producir combustibles químicos, se necesitan temperaturas más altas. Las reacciones químicas necesarias para producir combustible requieren temperaturas de al menos 1000 grados.
El reto al que se enfrentan Gianluca y su equipo es desarrollar un sistema que genere esas temperaturas abrasadoras usando únicamente rayos solares. Igual que las demás empresas, comienzan reflejando la luz solar en el receptor. El receptor es un elemento en el que se refleja la radiación solar, donde se concentra. Este elemento es una piedra angular, un factor clave que permite alcanzar esas temperaturas. Pero focalizar la radiación solar no es suficiente. Deben encontrar la forma de aumentar el calor en el receptor. Recuerdo que fui a las montañas suizas, a un retiro, solo con mi portátil y algunos libros, intentando resolver este problema de la transferencia de calor. Durante su estancia allí, buscó inspiración. Me pregunté cómo funcionan las llamas y empecé a estudiar cómo funcionan. Las llamas, incluso la de una vela pequeña, pueden alcanzar los 1000 grados. Se calientan tanto porque los gases absorben la energía térmica que luego se acumula. Esos gases son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Ambos son gases de efecto invernadero que también atrapan el calor en la atmósfera. Tuve una epifanía. Empecé a comprender y empecé a trabajar para mejorar la transferencia de calor. Gianluca se dio cuenta de que esos gases podían producir el mismo efecto dentro del receptor solar. De repente, la última mañana, estaba acostado en la cama y, no sé, vi eso. Esa idea del receptor. Vi su imagen y no tenía ningún papel. Así que cogí una bolsa de papel, creo. La rompí y dibujé la idea que tenía del receptor. Inmediatamente me pregunté, ¿por qué nadie lo ha imaginado antes? Gianluca y el equipo dedicaron meses a diseñar y construir el receptor hasta que estuvieron listos para probarlo en la torre de investigación del Centro Aeroespacial Alemán. A partir de los primeros prototipos que construimos, desarrollamos las instalaciones de prueba en la torre. Fue una hazaña de la ingeniería reunirlo todo y combinar todos los componentes. Pero antes de probar el receptor, tenían que subirlo a la cima de la torre. Aunque es mucho más pequeño que el de Chile, había que encajarlo con precisión. Los ingenieros tenían la tarea de elevarlo junto con el reactor de 12 toneladas a la torre solar. Quizá el momento más emocionante fue cuando subimos el gran reactor termoquímico con la grúa. Tras un tenso día de trabajo, las piezas del rompecabezas por fin están en su sitio en la cima de la torre. Estamos en el receptor solar, uno de los componentes principales de esta instalación de prueba. Debe estar en esta posición, inclinado y orientado hacia el campo. Y allí, como podéis imaginar, esos espejos concentran la radiación miles de veces en su superficie y, sobre todo, y más importante, en el agujero que hay aquí. Los rayos solares concentrados brillan en una cámara negra en el receptor, donde el dióxido de carbono y el vapor de agua absorben el calor, atrapándolo dentro de la cámara, igual que los gases de efecto invernadero en la atmósfera. La temperatura de los gases sube y sube hasta superar los 1000 grados. Suficiente calor como para producir combustible sintético. Hubo un momento decisivo. La primera vez que empezamos a descargar vapor. Los gases de efecto invernadero entran en el receptor y las temperaturas se disparan. Fue un momento muy especial porque comprobamos por primera vez que esta idea de receptor realmente funcionaba. El receptor de Synhelion puede generar temperaturas de más de 1500 grados. El receptor es de acero fundido y suele estar a 1500, 1550 grados. Esa es su temperatura normal, muy caliente. ¿Cómo brilla?
A esa temperatura se producen los componentes básicos del combustible solar. Y la ironía de que el efecto invernadero podría ser la clave para los combustibles renovables no se le escapa a Gianluca. En cierto modo, estamos convirtiendo a un enemigo en amigo, o mejor dicho, convirtiendo el problema en la solución. El equipo de Synhelion ha demostrado que el concepto innovador funciona en el centro de investigación. Ahora tienen que ampliar el proceso. A solo 3 kilómetros del centro aeroespacial alemán, han creado algo importante. Hemos estado esperando este momento desde que fundamos Synhelion. Esta es nuestra primera planta. Fue un esfuerzo enorme para todo el equipo, pero por fin lo hemos logrado. Después de 9 años, cortando la cinta roja, Gianluca inauguró su primera planta de combustible solar construida para este fin. Dawn. Dawn es para nosotros un hito fundamental. Es la primera planta a escala industrial que tenemos. Integra toda la cadena de suministro, incluso el producto final. Como ingeniero solar, tu sueño es construir tu primera torre solar y controlarla. Y con esta primera planta, estamos en condiciones de probar esta tecnología. Synhelion cree que su tecnología podría eliminar el transporte con combustibles fósiles, pero solo lo lograrán si su combustible solar llega a los surtidores. Solo con más grandes plantas podremos tener un impacto positivo en el medio ambiente. Deben producir el combustible a gran escala y hacerlo a bajo costo. Necesitamos reemplazar los combustibles fósiles por combustibles solares, ser competitivos. Por eso nuestras plantas deben ser muy eficientes. El reto para Synhelion es aprovechar al máximo cada rayo de luz que llega a sus helióstatos. Lo complicado es que el Sol cambia su trayectoria cada día. Además, al ampliar su tamaño, los espejos podrían estar a kilómetros de la torre. Para que el sistema funcione, los helióstatos deben seguir con precisión los movimientos del Sol para reflejar la luz directamente en el receptor. Cualquier luz que no llega al objetivo se conoce como derrame. Cada vez que un helióstato no alcanza el centro del receptor, estamos perdiendo energía. Para garantizar que los helióstatos apuntan con precisión en la dirección correcta, los ingenieros deben calibrarlos. Eso implica elegir varios puntos a lo largo de la trayectoria del Sol y analizar el ángulo perfecto para cada uno. El método tradicional es muy complicado y requiere mucho tiempo. En esta planta, si calibráramos así los 218 helióstatos, tardaríamos al menos un año. Un proceso tan largo sería costoso y desperdiciaría un tiempo que podría dedicarse a generar energía. Por eso, en su nueva planta, los ingenieros quieren implementar una técnica más rápida. Dedicamos mucho tiempo al desarrollo de tecnologías de calibración y los ingenieros de Synhelion idearon una solución brillante. Utilizaron un dron para escanear todo el campo de helióstatos. Con una innovadora combinación de tecnología de drones e inteligencia artificial, el equipo cree que podrá calibrar sus espejos con una precisión sin precedentes en mucho menos tiempo. En el nuevo campo de helióstatos, están poniendo a prueba este innovador sistema. Cuando el dron pasa sobre los helióstatos, hace una foto de alta resolución de cada espejo. En esas imágenes se puede ver el reflejo de la torre solar y el ángulo del Sol, que traza en relación con la posición del dron. El dron toma toda la información que necesitamos y luego la procesa y la evalúa nuestro sistema de calibración por inteligencia artificial. Lo que vemos aquí es el campo de helióstatos de la planta. Cada punto amarillo o azul representa un helióstato.
Si todo va bien, la inteligencia artificial alineará perfectamente el punto de luz de los espejos con la abertura frontal del receptor. Vamos a hacer la prueba. Claro. Lo que vemos aquí, después de un rato, es el punto focal del halo. Comienza a moverse hacia el objetivo, el receptor. Coincide perfectamente. Prácticamente toda la luz que incide en los helióstatos entra ahora en la cavidad, permitiendo la producción de combustible solar. La ventaja del sistema es que podemos apuntar todos los helióstatos con mucha precisión al centro del receptor. Así que tenemos la tecnología de campos de helióstatos más precisa del mundo. El equipo ha reducido la duración de su proceso de calibración de 1 año entero a solo 2 semanas. Pero también podremos calibrar campos más grandes, con 100.000 helióstatos, por ejemplo. Nos sentimos muy orgullosos de haber creado este sistema y ver que funciona tan bien. Singhilion ha demostrado que su tecnología tiene el potencial de reemplazar los combustibles fósiles que se usan en industrias muy contaminantes por combustible producido por el sol. Décadas después del momento de inspiración de Young, su arriesgada visión por fin se hace realidad. Imaginé que algo así se podía lograr, pero ahora, al verlo materializarse ante mis ojos, me lleno de orgullo. Pero esto para Reijen es solo el comienzo. La demostración que hemos visto aquí abre la puerta a la creación de plantas solares a una escala muy superior. Es decir, a sistemas que producirían gigavatios y distribuirían energía de continuo. Actualmente estamos trabajando en proyectos en Sudamérica, Oriente Medio y Estados Unidos. Nuestro plan es llevar esta tecnología a todo el mundo. Tengo muchas ganas de conducir por el campo y ver miles de hectáreas de plantas de energía solar Reijen. En Cerro Dominador, el equipo se centra en aprovechar al máximo la inigualable energía solar de Atacama. Necesitamos electricidad. Tenemos que seguir progresando. Por eso, nuestra estrategia como empresa es construir y desarrollar esta industria aquí, en Chile. En nuestra opinión, el mejor lugar para trabajar ahora mismo es el desierto de Atacama. 10 plantas como esta podrían reemplazar toda la electricidad generada con combustibles fósiles en el norte de Chile. Y en Europa, Singhilion tiene planes para construir una planta de combustible solar aún más grande, esta vez a escala comercial. Será 10 veces más grande y estará ubicada en España. Así que produciremos 1000 toneladas al año. Su misión es crear plantas más grandes y sintetizar 1 millón de toneladas de combustible al año en una década. A pesar de las dificultades, estos innovadores ingenieros parecen estar al borde de una revolución energética. La tecnología de torres solares está emergiendo en todo el mundo, aprovechando la luz solar para impulsar un futuro más brillante para todos. Tengo 2 hijas y quiero que cuando recuerden nuestra generación, digan que hicimos todo lo posible para combatir el cambio climático. Las cosas están cambiando. Están sucediendo cosas maravillosas en todo el mundo y no solo aquí. Durante siglos, la humanidad ha intentado aprovechar la energía del sol. Ahora, eso ya no es un sueño, es una realidad. Y se puede hacer mucho más, porque no hay fuente de energía más abundante en el planeta que el sol. ¿Estamos haciendo del mundo un lugar mejor? Sin duda.